Cuando perdemos la salud y o la vista, es cuando necesitamos algo o a alguien que nos sostenga. ¿Qué nos ayuda en estos momentos? Eso lo vas a escuchar en esta entrevista. Yo soy Angélica Lenz y me da muchísimo gusto que nos estés acompañando en este espacio en el que deseamos informar todo lo relacionado a la discapacidad visual y motivar a las personas afectadas y a sus familiares. El cómo vamos a vivir nuestro duelo va a ser muy distinto para cada uno de nosotros, dependiendo de muchos y muy diversos factores. El tiempo que tardemos en adaptarnos a nuestras nuevas circunstancias, en reconstruir y resignificar nuestra vida, será muy variado y muy distinto para cada persona. Sin embargo, hay cosas que nos ayudan a transitar por este proceso de una manera mejor y más efectiva. Y hoy vas a escuchar mucho respecto a eso. Nos acompaña Julio Luna desde el Estado de México. Julio de profesión es cirujano dentista. Ha trabajado más de 20 años en la industria farmacéutica siendo representante médico y gerente. Y el día de hoy tiene mucho que compartirnos. Julio, bienvenido. Para mí es un enorme gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Angélica. Para mí también lo es. Y créeme que compartir esto contigo y con los demás, para mí va a ser algo muy placentero y algo que también me va a ayudar mucho. Y yo creo que a otros también. No tengo la menor duda. Para entrar en contexto, Julio, me gustaría que nos platiques un poquito de cuál es tu condición. Bueno, personalmente tengo actualmente 49 años. Hace 4 años se me diagnosticó retinopatía diabética, retinopatía proliferativa y secundario a esto un glaucoma neovascular. Tuve una pequeña pérdida de visión en el ojo derecho, esto fue a finales del 2018. Me estuve tratando obviamente ya el glaucoma, pero adicional a esto, todo esto viene a condición de que tengo diabetes desde hace 20 años. Es un efecto secundario de la diabetes, por lo cual hubo, obviamente, te habla de una diabetes no tratada de la manera adecuada, obviamente, poner los efectos que tuvo en mi visión. Y te comentaba que esto inició en el 2018. En el 2020, ya con la pandemia, hablamos de finales de octubre, principios de noviembre, tuve una progresión de la retinopatía bastante agresiva que me aumentó la presión intraocular, el glaucoma de una manera muy fuerte. Cuando voy al oftalmólogo, su urgencia era controlar la presión y por lo cual me colocó válvulas para controlar la presión intraocular. Lamentablemente en mi ojo izquierdo tuve un desprendimiento de retina. Posteriormente, estamos hablando también por las mismas fechas, noviembre, diciembre. Primeramente me operé el ojo derecho, que era el que le urgía salvar por la condición de la visión. Decía que era donde tenía mejor condición de vista, que había que salvarlo de manera urgente. Esto te estoy hablando que me operó a mediados del mes de noviembre, la primera válvula. Yo no pedí incapacidad en el trabajo, comentarte esto. Yo tenía un día se puede decir, laboral que nos brindan cada trimestre. Aproveché esto y aparte nuestro trabajo lo estábamos realizando de manera virtual a través de llamadas y videollamadas, por lo cual me atreví a operarme sin incapacitarme. Ujú. Posteriormente, cuando me operan de la retina, del desprendimiento de retina, mediados de febrero más o menos, ahí sí ya pedí incapacidad y en el momento en que me opera, eh, aprovechan para inyectarme un producto antiogénico para evitar el crecimiento de la retinopatía, me hacen una colocación de lente intraocular porque ya obviamente ya había un poco de daño en el cristalino y lamentablemente la recuperación no fue la óptima, precisamente en el ojo izquierdo perdí prácticamente el 95% de la visión, solamente alcanzo a ver un pequeño tubito de luz y una sombra
lejana, o sea, pero no, prácticamente ahí perdí la vista. Y posteriormente, a mediados de marzo, me hacen una segunda colocación de válvula en el ojo derecho, que es donde tengo la mayor capacidad de visión, pero obviamente ya, si hablamos de fechas, en mayo me di prácticamente cuenta de que mi pérdida de visión en total en el ojo izquierdo fue del 95% y en el derecho de aproximadamente había perdido un 25-30% de capacidad visual, pero todavía podía manejarme caminando por mí mismo, con algunas precauciones, pero tenía bastante campo visual. A 2 años de distancia, te puedo comentar que a principios de este año tuve la aparición de una catarata. Y yo me imaginaba que era progresión de la misma enfermedad por el dictamen que me habían dado los médicos de que no había marcha atrás, sino que básicamente lo que se esperaba era que iba a ir avanzando sin decirme una fecha adecuada. O sea, podía pasar en un mes, 2 meses o en años que yo fuera perdiendo la vista. Esto ya me lo dictaminó no el oftalmólogo privado, sino el oftalmólogo del Instituto del Seguro Social aquí en México, ya de manera pública, el sector público. Y es decir, que en este momento tengo una reducción de vista bastante porque aunque todavía te alcanzo a distinguir, por ejemplo, en este momento en la pantalla, te veo como si estuviera a través de una nube, a través de vapor. Sí. Tengo esa limitante, pero hasta cierto punto me dieron una buena noticia de que no era progresión, sino la catarata y que después de la operación podría mejorar mi nitidez. Eso es maravilloso. Ahora sí que cualquier mejora, por mínima que sea, se agradece y se valora muchísimo. Así es, así es. Y pues básicamente te digo, esto es el estado actual de mi enfermedad, de mi salud. En cuanto al tratamiento de la diabetes, pues obviamente me sigo controlando, me enseñé a controlar mi enfermedad también. Puedo decirte actualmente que manejo niveles de glucosa bastante adecuados para después de 20 años y obviamente ver que los beneficios de mantenerme controlado, pues se va notando. Muchos quisieran que fuera rápidamente, ¿no? Algo que aprendí es que el paciente diabético es el paciente más difícil porque no acepta sus condiciones o no acepta cuidarse de la manera adecuada. Pero hoy ya te puedo decir que el hecho de estar controlado ha ido mejorando mi salud en muchos aspectos, en daños que la diabetes ha causado durante todo el tiempo que he pasado con la enfermedad. Sí. Fíjate que una frase de cajón que yo tengo y la digo una y otra vez es que la clave para salir adelante y para muchas cosas es la información. Tú has contado con esta información y con esta conciencia sobre lo que es la diabetes, sus cuidados y sus consecuencias. El tener esta información y conciencia, ¿consideras que ha marcado alguna diferencia para ti? Pues sí, Angélica, bastante. De inicio, como lo comentaste, de profesión, soy cirujano dentista y lamentablemente los signos y síntomas de la enfermedad los conozco desde entonces, ¿no? O sea, tengo prácticamente 30 años de conocer signos y síntomas de la diabetes. En el momento en el que yo inicié con la sintomatología, pude haberme tratado, pero te soy honesto, te digo, ahí fue donde entendí, siempre estás con la pregunta, ¿por qué yo, no? Si yo era deportista, si yo me alimentaba bien, si yo era sano, ¿por qué a mí y sobre todo a la edad que presenté la enfermedad, que fue a los 30 años, una edad bastante joven para muchos médicos. Inclusive algunos diabetólogos con los que me llegué a atender me decían que mi diabetes parecía autoinmune, ¿no? Que se me había provocado de una manera muy extraña porque la sintomatología por la edad parecía una diabetes tipo 1, pero realmente era una diabetes tipo 2. Primeramente, conocer los signos de la enfermedad me ayudó muchísimo para, en apariencia, controlarme, porque aunque tomaba mis medicamentos, se nos olvida a todos los que padecemos esta enfermedad que lo que nos daña no es la diabetes como tal, sino todo lo que conlleva dentro del cuerpo, a nivel de vasos sanguíneos, a nivel de nervios, y pues obviamente en este caso ya conocer todo eso, pues sí me ayuda, pero también debo de reconocer que también lo omití y lo descuidé en muchas ocasiones.
¿sí? Y digo, y eso, y te hablo como profesionista, y si hablamos dentro de mi trabajo como representante médico, donde manejé medicamentos para la diabetes, pues con mayor razón, vas a, te vas a dar cuenta de que, aunque los tenía a la mano de manera privada, pero también saber el costo de un medicamento de nueva generación, pues yo sé que muchos no los podemos adquirir porque son elevados sus precios, pero conocía todo lo nuevo. De hecho, te puedo decir que en cuanto a medicamentos o antidiabéticos orales o en tableta, he pasado por todos, conozco todos, hasta los de nueva generación. Ujú. Y pues algo que también me ayudó es conocer los efectos secundarios de la diabetes, las secuelas, tanto verlo en físico como representante médico en los consultorios, en los hospitales, ver cómo padecía un paciente con secuelas graves de diabetes, las amputaciones, el pie diabético, la pérdida de visión, la pérdida a nivel renal de algún riñón, y ver cómo estaban. Créeme que aunque me preocupaba, me alentaba a cuidarme, pero creo que al final de cuentas lo que me está sucediendo me dio a entender de que no tenía un control adecuado, pero al momento en que me dijeron tienes glaucoma, tienes retinopatía, yo ya sabía que era consecuencia de la diabetes. Y curiosamente, creo que todavía no vamos a tocar el tema comentabas del apoyo, pero hubo una persona que me enseñó dos frases muy importantes. Pero al final del día, puedo comentarte que mi oftalmólogo privado nunca me explicó realmente lo que era el glaucoma y cómo me dañaba. Esto Ujú. lo vine a aprender personalmente por empezar a leer. Yo dije, bueno, me dice del glaucoma, me dice del desprendimiento de retina, pero nunca me explicó realmente por qué me estaba pasando tal situación. Yo Ujú. sabía que la retinopatía era a causa de la diabetes, pero por qué el glaucoma, qué consistía, y créeme que con la ayuda de tanto de leer, en el caso creo que conoces a Liz Smith García, también me ayudó muchísimo a entender mi enfermedad y conocerla y saber que gran parte fue mi responsabilidad, no culpa de nadie más, no fue un castigo divino, no, saber que fue mi propia responsabilidad y que estuvo en mis manos haberla controlado, me hizo pues aceptarla de inicio, aceptarla y no estar con el sentimiento de culpar a alguien más o el por qué me pasó a mí, Ujú. sino decir, bueno, tengo esto, es mi responsabilidad y tengo que aprender a vivir con esto a partir de este momento. Ujú. Pero sí fue mucho la información que yo tenía detrás, ¿no? El hecho de saber secuelas y pues lo que podía pasarme. Sí, sí, lo que tú ya traías, más aparte lo que tú indagaste por tu cuenta, ¿no? Entonces ahí vemos que también, pues depende de nosotros. Si el médico no ofrece tanta información, pues es nosotros investigar por nuestra cuenta, no quedarnos nada más así y aceptar todo por las buenas o malas, sino realmente tener un sustento, un conocimiento más a fondo, ¿no? Entonces es muy valioso lo que nos compartes. Y fíjate que ahorita quiero preguntarte, porque sé que en tu trabajo requerías constantemente estarte trasladando de un lugar a otro en tu automóvil, incluso recorrías grandes distancias en carretera también, porque abarcabas muchas zonas de la República Mexicana también. ¿Cómo fue para ti el dejar de conducir? Uy, fue un golpe fuerte para mí. Como tú lo comentas, viajar para mí era algo de lo que me gustaba mucho de mi trabajo. Mis primeros viajes eran a Acapulco, el hecho de viajar toda la carretera, ver los cambios de clima, porque viajaba una vez por mes a Acapulco. O sea, todos los paisajes que ves, todo eso se te queda grabado, ¿no? Viajaba a Oaxaca y créeme que todas esas imágenes las tengo muy presentes en mi corazón, en mi memoria. Y Ujú. cuando vi que ya no podía manejar, fue complicado. Después de mi primera operación, te estoy hablando de diciembre del 2020, todavía tenía Ujú. visión de ambos ojos. Me acaban de operar, me habían acabado de colocar la válvula
ya en el ojo derecho ya estaba con un poco más de visión, el ojo izquierdo todavía no estaba tan dañado. Todavía manejé a mi zona de trabajo. La casa de ustedes, como lo comentas, está cerca del municipio de Atizapán de Zaragoza, muy cerca del TEC de Monterrey, Campus, Estado de México, y manejaba hasta la colonia Jardín Balbuena, cerca del aeropuerto. Volví a manejar por la reunión de fin de año de mi equipo de trabajo. Posteriormente ya vino la cirugía del ojo izquierdo. Digo, ya no recuperé la vista. Normalmente pedí mi incapacidad. Normalmente aquí en México no nos dan más de 100 días de incapacidad. Yo estaba viendo que no recuperaba la visión. Cuando se iban a vencer los 100 días, yo dije, no, yo tengo que regresar a trabajar. Yo puedo regresar a trabajar. Y me atreví a manejar ya no teniendo visión en el ojo izquierdo. En el ojo derecho sí. Mi primera experiencia fue que manejo un promedio de 10 kilómetros, paso una gasolinera y para sacar gasolina y para salir de la gasolinera me di cuenta que ya no tenía la percepción de profundidad, de distancia, y me daba miedo arriesgarme a aventarme a salir de la gasolinera a la avenida. Mi papá me estaba acompañando y fue el que me apoyó para manejar esa vez y regresar a mi zona de trabajo. Durante un mes, mi papá me acompañó, me apoyó mucho en la conducción, pero yo no quería dejar de trabajar. Yo pensaba que me podía recuperar. Aún mi esperanza estaba en recuperarme. Sí. Yo me di cuenta de que no podía, que ya manejar no, de plano no era lo indicado y tampoco andar en la calle, darme cuenta de que ya se me complicaba la situación de caminar, sobre todo que traía yo como zona colonias de la delegación Gustavo Amadero en México, donde el pavimento no está muy bien, donde hay muchos escalones, muchos baches, y pues ya yo ponía en riesgo tanto mi integridad. Ya la última ocasión que yo intenté manejar fue el día que dije, bueno, necesito hablar con mi gerente, con mi jefe en ese momento y decirle no puedo. Ese día me atreví a manejar igualmente desde mi domicilio hasta muy cercano al edificio de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, más de 20 kilómetros. Pero fue donde dije, bueno, no, si yo manejo, soy un riesgo primeramente para toda la gente que me rodea, soy un riesgo para la empresa, porque la empresa no puede arriesgarse a tener a alguien como yo manejando, y obviamente un riesgo para mí, porque no se podía, es muy duro aceptarlo, pero yo llegué con mi gerente y digo, ¿sabes qué? Lo intenté, no puedo, tengo que meter de nueva cuenta ya mi solicitud para ver qué sucede, la discapacidad, la invalidez, que me dictaminen la invalidez o ver qué es lo que sucede, pero yo ya el trabajo no voy a poder seguir. Y pues sí me costó trabajo, pero también es aceptar en algún momento en que ya no se puede, ¿no? O sea, no podemos arriesgarnos ni arriesgar a los demás. Fíjate que ciertamente es un punto muy difícil. Yo no lo he vivido personalmente porque yo nunca pude conducir, pero sé que es una cuestión que cuesta mucho, mucho trabajo. Entregar las llaves, ceder el volante y entender que a partir de un cierto momento uno ya no va a poder ser independiente en esta cuestión es muy complicado. Así es, y sobre todo, y créeme que es una de las cosas que más extraño, porque eso significaba para mí libertad, ¿no? Poder andar Ujú. de un lado a otro sin tener que depender de alguien. Así es. Sí. Y ahorita mencionas la dependencia, la libertad y todo lo que tú has vivido es muy reciente y ha sido una serie de una cosa tras otra, muchas intervenciones, cirugías, emergencias. No ha sido nada fácil. Tú siempre fuiste un hombre muy activo, fuiste muy exitoso. Todo esto, ¿cómo lo viviste? El de repente verte privado de esta libertad, depender de otros y sentirte vulnerable. Difícil porque yo te decir que por formación, yo creo que a muchos de mi generación, los padres nos enseñaron a que tendríamos siempre que ser exitosos, no derrumbarnos, no vencernos. Y personalmente yo siempre he sido empático con la gente, empático
pero nunca he tenido la frase de decir pobrecito, ¿no? Cuando en realidad mucha gente ve a la gente con alguna discapacidad y ese es su pensamiento, cuando en realidad tenemos mucho, mucho potencial todavía que ofrecerle a la gente, ¿no? Al mundo en general, a las personas con capacidades ya diferentes. Mira, de entrada aceptarlo, pues fue hasta cierto punto sencillo porque mi padre fue el que siempre estuvo presente conmigo. Las Ujú, cirugías, todo él fue el que me acompañaba, el que manejaba, siempre tuve un coche, hemos tenido el coche a la mano, es decir, no he tenido la necesidad de usar transporte público, siempre he tenido alguien que nos ha acompañado inclusive a los dos, ya sea mi sobrino o alguno de mis hermanas, pues, ha estado presente ahí. ujú, Creo que también la vulnerabilidad ha sido parte del trabajo que he tenido que realizar porque verme vulnerable ante mis vecinos fue complicado. Fue complicado precisamente por esa formación que tengo y por cómo me percibían ellos, ¿no? En el aspecto de que, mira, es exitoso, está bien, tiene salud, lo vemos bien, que le está yendo muy bien, y de repente, prácticamente de un momento a otro, esa percepción cambia, ¿no? Pero esa ujú, percepción realmente es de nosotros, Angélica, por lo que yo me pude percatar. Ellos sí nos ven diferente por el cambio que estamos sufriendo, pero ujú. realmente la percepción de vulnerabilidad la tenemos nosotros porque a la larga, bueno, ya en este tiempo que he podido platicar con algunos vecinos, sí me ven con ese problema, pero me siguen viendo como esa persona que ha tenido éxito simplemente en un paso nuevo en la vida. Pero fue cuestión de platicarlo, pero al inicio salir a la calle me costaba trabajo. Salir a la calle me costaba trabajo y como te lo llegué a comentar, el uso del bastón, aunque yo lo necesitaba por esa baja visión que tenía, Ujú, como todavía podía alcanzar a distinguir escalones, todo esto, pues no le daba mucha importancia. sí, Hasta que alguien me vio chocar con un pequeño poste que tenemos aquí en la casa, ujú. esa misma persona fue la que se encargó de ir y buscar el bastón y decirme, ¿sabes qué? Lo necesitas, no tengas pena, úsalo. Y Wow. creo que ahí me cayó el 20, Ujú. donde dije, bueno, tienes toda la razón, tengo que cuidarme más porque ya no es cuestión ya solamente de que yo quiera, sino de qué es lo que yo necesito y aceptar lo que necesito. Y creo que es ahí donde me di cuenta que mi vulnerabilidad no estaba ante cómo me ven los demás, sino cómo me veía yo realmente. Me encanta que hayas comentado esto y de que nos lo compartas de esta manera porque es sumamente valioso. O sea, dentro de nuestra cabeza empiezan a girar mil ideas, mil creencias, la mayoría de ellas son erróneas, son limitativas, son dañinas y estamos en un mundo inmerso y realmente afuera las circunstancias son distintas y el que hayas tenido esta oportunidad de hablar con tus vecinos y aclarar esto y recibir esa retroalimentación de ellos es sumamente valioso porque ahí nos damos cuenta que yo creo que este es el caso en muchas ocasiones. Así es, y déjame decirte que de inicio es curioso, mi vulnerabilidad fue ante mis vecinos, no ante mis conocidos y amigos, ¿eh? O sea, mis amigos directamente no tuve tanto esa vulnerabilidad, pero sí ante mis vecinos, como que al final del día te das cuenta de que sí tienes una percepción diferente con gente con la que creciste, Ujú. con la que ves muy esporádicamente en ocasiones. Es a lo mejor por tu imagen, puede ser, o sea, el concepto, la imagen que tú consideras que los demás tienen de ti, o cuál sería ahí lo decisivo para marcar esta diferencia entre amigos y vecinos. Yo creo que la confianza. Mm, Para mí fue yo fue la confianza, porque inclusive tuvimos la primera reunión que tuvimos de exalumnos de preparatoria, fue 30 años después, yo ya tenía este problema, yo llegué, me presenté y me vieron normal, o sea, no llegué con el miedo de me van a ver de esta manera, no, y creo que a raíz de ahí, inclusive
me di cuenta de que hice, de mis amigos de aquella época, hice nuevas amistades, pero como que en lugar de estar pensando en, mira, es una persona enferma, no lo vieron de esa manera, sino lo vieron como, mira, es una persona que está luchando y está cambiando su vida a través de esto. Y pues me han brindado otras situaciones que en lo personal, créeme que eso es lo que me ha ayudado bastante también para asimilar e ir superando esta situación actual de mi vida. Sí, o sea, que reconocen que Julio es Julio, es su esencia, su persona es así es Julio, ¿no? O sea, no eres una persona enferma, no eres una persona discapacitada, sino que eres, ahora sí que Julio. Así es. Y eso es bellísimo. Esto me lleva a la siguiente pregunta. En todas estas situaciones tan difíciles que has vivido en un corto plazo, ¿cuáles han sido tus apoyos, tu sustento más importante? Bueno, en este caso, Angélica, te puedo decir que dicen que para que el motivador esté motivado, tiene que estar, primero tiene que sacar algo de sí mismo, ¿no? Ujú, Mi principal motivación, te puedo decir que es mi hija, tiene 12 años, ese es mi motor, digo, y creo que tengo ya 6 años separado de su mamá, ujú, y creo que para mí fue importante, ¿no? La imagen que yo quería dar ante ella, ¿no? Siempre es, mm, ¿qué quiero dejarle a mi hijo al final, o a mi hija en este caso? Quiero dejarle la imagen de que pase lo que pase en la vida, esta no se detiene. Ese fue mi primer pensamiento, ujú, siempre. Que la vida no se detiene y que pase lo que pase, con los cambios que lleguen, hay que ir hacia adelante. Y aquí te vengo a dos frases. Hay una persona que me enseñó dos frases en la vida y se ujú, lo debo reconocer completamente, que fue a la mamá de mi hija. ujú, Cuando ella me enseñó, cuando me enfermé de diabetes, me dijo, nunca te preguntes por qué yo, sino pregúntate por qué no. Y esa frase de por qué no de salir adelante, siempre la llevé para cualquier cosa en mi vida laboral o en este caso, en esa situación. No, no me pregunto por qué a mí, por qué me pasó, no, por qué no. A lo mejor hay algo preparado para mí para futuro y pues, de aquí arrancamos de nueva cuenta. Esa fue una. Y la ujú, siguiente que me enseñó y también la tengo muy grabada es de frente a la vida y cómo va. Yo creo que fue una persona, su mamá, que me enseñó muchísimo en ese aspecto y creo que esas dos lecciones se las agradezco muchísimo. Y lo siguiente, ¿no? El hecho de tener un padre que me formó muy duro, yo te puedo decir que mi formación fue muy fuerte en el aspecto de que fui el hijo mayor, tenía que ser el ejemplo de todo ante cuatro hermanos, yo no podía cometer errores, creo que también ahí viene mucho. Hoy día yo siempre he criticado esa formación de mi padre hacia mí, pero hoy con esta situación me pregunto si me hubiera formado de una manera más débil, si yo hubiera tenido la fortaleza para estar hoy día así. Y creo que se lo agradezco mucho, cómo me fortaleció esa formación al final del día. ujú, Y hubo otra situación, yo practiqué taekwondo en la parte más importante de mi vida, que es la adolescencia. De ujú, los 12 a los 17 años practiqué taekwondo, cuando todavía era una disciplina, te formaban mentalmente y físicamente. Creo que también eso me ayudó mucho y fue mi papá el que insistió mucho en que yo practicara y también hoy se lo agradezco, ¿no? Toda esa parte me ha formado en ese aspecto, ujú, pero todo esto no sería, este, creo que importante si no hubiese tenido el apoyo, como te comentaba, de inicio de mi papá con las cirugías, de estar ahí presente, ayudarme a atenderme en lo que yo necesitaba, pasar a ser de que, digo, y es un poco duro porque mi imagen es de que yo tendré que ayudar y apoyar a mi papá, no que mi papá me apoyara a mí. Pero en este caso me ha apoyado y ha estado presente en todas mis situaciones. Eh, Tengo un sobrino que más bien es mi sobrijo porque lo conozco, ujú. lo he visto desde chiquito. Mi Sí. hija me motivan. Te digo, en este caso los amigos también. Tengo amigos que no me han soltado nunca. Te digo que se han hecho reuniones fuera de la casa, de tu casa Así y, es. y vamos, o sea, y caminamos y vamos a un café y vamos a una reunión.
Tengo una amiga desde la secundaria que igualmente dice, ¿qué estás haciendo? Pues estoy en la casa, ¿me acompañas a Pachuca? Pues vamos, yo me pego, donde tú me lleves, yo voy. Súper. Es decir, están pendientes de no dejarme caer, de no dejarme solo. A lo mejor no están todos los días, pero sí están Ujú. pendientes de alguna situación. Sí, ¿Sí? sí. Y eso es lo que, y te comentaba de la persona que me dio el bastón, fue la mamá Ujú, de mi hija. Un día que vino ujú, a recogerla, ujú, vio que llegué con un poste y sí fue capaz de decirme, ¿sabes qué? No estamos ya juntos, pero digo, me interesas como persona ujú, y me interesas como padre de mi hija y verte que no te atreves a usarlo, tienes que hacerlo. Digo, gente que a lo mejor diría, ¿sabes qué? No tendría por qué estar presente hoy día, sigue estando ujú. ahí. Wow. Y eso es lo que en lo personal dices, vale la pena luchar, vale la pena vivir y vale la pena seguir adelante, pase lo que pase. Qué significativo y qué bendición. Qué maravilla. Sí. Sí. Y recibir también esa ayuda, ¿correcto, Julio? No sé si estés de acuerdo conmigo, porque hay personas que a lo mejor el dolor es tanto y surge como un cierto orgullo, un cierto enojo, un cierto miedo de que pueden llegar a rechazar la ayuda. Y aquí vemos esa apertura que tú tienes de aceptar esa ayuda y de estar abierto y dispuesto a convivir y a salir y a experimentar y a pasearte, a todas esas cosas. Así es, y créeme que realmente, digo, yo he visto, bueno, estando sano, llegué a ver a mucha gente con discapacidad visual hacer una vida casi normal, y créeme que todavía siento que estoy, y te lo comentaba, muy lejano a algunos de ellos. Yo los escucho cuando platican sus situaciones, platican su estilo de vida, y digo, wow, yo quisiera estar en ese mismo nivel que ellos ahorita. Yo sé que aún me falta camino por recorrer, y que a comparación tal vez, lo comentaba también contigo, la situación económica tal vez sea muy diferente entre unos y otros y tal vez eso me ha dado también la situación de estar tranquilo, de no estar presionado y estresado con qué me va a pasar mañana, Ujú. sino tener esa paciencia y esa tranquilidad de saber que no tengo ninguna, mm, más bien que no tengo ningún faltante en ese aspecto. Qué valioso. Sí, sí, marca una diferencia, claro está. Sí. Oye, Julio, el tiempo se nos está acabando pero no quisiera dejarte sin que algo que todavía quisieras compartirnos adicionalmente, algo que quieras dejarle a los que nos escuchan, los que nos ven. Bueno, sí, algo importante, ¿no? Yo creo que lo comentamos también alguna vez, Angélica, el hecho de la parte de la creencia, creer en algo, creer en un milagro, esperar un milagro de que nos recuperemos, recuperar la vista. Yo creo que todos tenemos esa fe. Y yo como representante médico, pues lo vi en muchos hospitales, ¿no? Muchos médicos me decían, ¿sabes qué, Julio? Yo soy importante, sí. Es importante el medicamento, sí. Pero la fe de una persona es lo que hace la diferencia muchas veces. A mí en lo personal me han hablado de amigos de muchas religiones diferentes y yo llegué a una conclusión. Me hablan de milagros, me hablan de la fe y la tengo. Y el milagro para mí, pues sí, sería magnífico recuperar la vista, es decir, qué bueno si el día de mañana puedo recuperarla a un porcentaje más alto de lo que tengo hoy. Pero Ujú. considero que el verdadero milagro en general para la gente que estamos en esta situación es la aceptación de que es un nuevo inicio, es un nuevo camino y la aceptación a lo que tenemos que aprender a partir de este momento. Creo que el mensaje es tener esa fe y esa creencia de que nada termina con esto, sino al contrario, es un nuevo inicio y un nuevo inicio para seguir aprendiendo y tener la apertura de aprender, de dejarnos ayudar y de pedir ayuda cuando la necesitemos, porque también eso es importante, saber pedirla. Sí. Es hermoso lo que nos compartes, Julio, de
de que realmente anhelemos este punto de estar en una serena aceptación, de vivir esta circunstancia que nos ha tocado vivir con paz interior y saber que la vida no se acaba, que hay más cosas. Y tú mencionaste que es un nuevo camino de vida y se me hizo curioso porque justo ese es el título de mi segundo libro, Un nuevo camino de vida, que habla precisamente de todo esto que tú estás ahorita compartiéndonos. Entonces, pues muchísimas gracias, Julio, de verdad, de todo corazón. Gracias por todo lo que nos has compartido, por abrirnos tu corazón y tu vida y plasmarnos, entregarnos todo esto que tú has vivido. Y te auguro que te va a ir muy bien, así como hay personas a las que anhelas llegar a eso, no tengo la menor duda que tú vas a llegar a eso. Entonces, pues muchas felicidades por todo lo que ya has avanzado en este proceso y sé que te va a ir muy bien. No, pues Angélica, agradecerte también a ti tu tiempo y pues esta atención de escuchar mi historia y compartirla contigo y con los demás. Es un honor. Gracias. A ti, muchísimas gracias.